relacionado a lo que es la ley de Hooke, ¿ya? La ley de Hooke es una de las muchas fuerzas variables que suceden en física, donde para ello uno construye una gráfica de la fuerza de vía en resorte con respecto a su estiramiento y uno obtiene una línea recta de manera tal que la fuerza que aplica el resorte es igual a K por X, que es la ecuación de una recta, y el K no es nada más que la llamada constante de elasticidad. La constante de elasticidad del resorte representa la dureza de este, y es por eso que cuando hicimos un experimento, no sé acaso usted recuerda, con este soporte, con una regla digital, con un sensor de fuerza, yo obtuve que una constante K1 era de 7,5 newton partido por metro, pero la constante del resorte 2, que aquí no tengo guardado, ¿ya?, que era más duro que el otro, daba aproximadamente 75 newton partido por metro, y de esa forma el resorte 2 era 10 veces la dureza de lo que era el resorte 1, ¿ya? Y era la única forma de poder entender que las fuerzas variables son lo que se va a utilizar a la hora de poder ver lo que es el movimiento oscilatorio. Entonces yo partí primero con la constante de elasticidad, porque luego utilicé el resorte de constante K1, que era 7,5, que era este que está aquí, que todavía tiene esta cosita que yo lo colgué de este soporte, donde colgué una masa que, no sé acaso recuerdan ustedes, que era de 100 gramos. La colgué aquí, le puse una masa de 100 gramos y pude analizar el movimiento oscilatorio de forma vertical, en la cual puse un sensor de movimiento acá y fui capturando la posición del oscilador, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, de esa cantidad, ¿no es cierto?, de poder posicionarlo, y nos dio lo correspondiente a las oscilaciones que se pueden visualizar acá. Eso que está ahí es a tiempo real, no hay ninguna simulación, sino que es lo que yo calculé para poder obtener ese periodo T cuando la amplitud era grande, que después lo calculé cuando esto se iba como deteniendo por efecto del roce. Estaba haciendo eso con una amplitud más chiquitita, y con la amplitud más chiquitita correspondía a esto que está acá, que cuando calculé ese periodo T' y lo comparé con ese periodo T, nos dio exactamente el mismo valor, ¿ya? ¿Alguien recuerda cuánto nos daba ese valor? Daba algo así como 0,6, 9 y tanto, algo por el estilo, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 0, es para asociar la idea de la frecuencia, el ómega, qué sé yo, pero no importa el valor, pero creo que no fue cualquier valor, fue como 0, algo, ¿no? Alguien lo anotó, ¿no? 0,72, 0, 72, 63 segundos por cada oscilación realizada. Y yo les dije de que si como demoraba menos de un segundo en hacer una oscilación, en un segundo iba a ser más de uno, y ese más de uno corresponde a lo que es la frecuencia F, el inverso del periodo, y uno partido por 0,7263 nos daría 1,20 y tanto, ¿no? 1,28 dividido por 0,7263, 1,3768 o algo por el estilo, no sé. 1,3768, la unidad inversa a lo que es el periodo, y por lo tanto oscilaciones partido por segundo, cantidad que se denomina Hertz. Entonces, para el tema del movimiento oscilatorio, hablar de periodo y de frecuencia es la misma cuestión, pero el periodo es el tiempo que demora en una oscilación, y la frecuencia es la cantidad de oscilaciones que hace en un segundo. Pero es como obvio, es decir,
Si demora menos de un segundo en hacer una oscilación, en un segundo va a ser una y un poquito más, es decir, 1,37. ¿Ya? Habitualmente se habla más de lo que es la frecuencia, de lo que es el periodo, pero bueno, son cantidades equivalentes con otras unidades que expresan tiempo demorado en una oscilación o cuántas oscilaciones hace en un segundo. Creo que dije de que como los periodos eran iguales, independientes de la amplitud, eso se llamaba isocronismo. El isocronismo, o la palabra iso, significa igual. Y cuando usted en el Google o se llama busca isocronismo, le va a decir de igual duración o algo por el estilo. Entonces, isocronismo, ¿ya? Dice ahí igual de duración en los movimientos de un cuerpo. Eso significa que el tiempo que demora el oscilador en hacer una oscilación completa es independiente de lo que es la amplitud, tal que yo podría tener de esta forma o tenerlo con una amplitud chiquitita y va a demorar el mismo tiempo en ir y volver. El periodo se puede dividir en 4 partes iguales. Si esa es la posición de equilibrio y yo le doy 3 centímetros para abajo, significa que esto oscila con una amplitud de 3, 0, menos 3, 0, 3, ¿ya? O si usted quiere, de la posición de equilibrio, como va para abajo, menos 3, 0, más 3, y por lo tanto, a partir de la posición de equilibrio, tendría un cuarto del periodo, otro cuarto y otro cuarto. O sea, siempre vamos a poder dividir el periodo de oscilación en 4 partes iguales, que es lo que demora desde un extremo hasta la posición de equilibrio, o de la posición de equilibrio hasta el otro extremo, o de ese extremo hasta la posición de equilibrio, y luego hasta llegar a la misma posición. La fuerza que se requiere debe ser restauradora, en el sentido que cuando yo lo estiro para abajo, la fuerza apunta para arriba y me lo tira en la posición de equilibrio. Pero cuando me paso para arriba, la fuerza apunta para abajo, que tiende siempre a llevarlo a lo que es la posición de equilibrio. Vimos además que cuando uno tiene un sistema masa-resorte de forma vertical, es equivalente a tener un sistema masa-resorte de forma horizontal. Con el único cambio que las oscilaciones son con respecto al punto X igual 0, porque ahí la fuerza vale 0. Pero en este caso, las oscilaciones son con respecto a X igual X0. Si el resorte tiene su largo natural aquí, cuando yo coloco la masa, esto baja la distancia X0. Y a partir de esa posición, significa que la masa va a quedar con esta amplitud para abajo y esa amplitud después para arriba, menos A más A, ¿no es cierto? Pero oscila con respecto al punto de equilibrio, donde acá el punto de equilibrio corresponde al punto X igual 0, ¿ya? El periodo, la frecuencia es exactamente lo mismo, porque aquí uno dice M por A igual a la fuerza de vía del resorte, el peso se anula con la normal, y cuando esto lo paso para el otro lado, x2 puntos más k partido por m por x igual 0, y el término que acompaña el x es el omega al cuadrado, y por lo tanto de acá uno deduce que el omega es la raíz de k partido por m, y por lo tanto el periodo es 2pi partido por omega, es decir, 2pi raíz de m partido por k. Entonces, ese periodo que estuvo ahí, yo lo podría haber reemplazado, que fue lo que yo hice, 2 por 3,1416 por la raíz de 0,1 kilogramos dividido por 7,5 y daba exactamente el mismo periodo, porque en física es relevante para el tema del movimiento oscilatorio encontrar la frecuencia angular natural de oscilación del sistema, ¿ya? Para el caso vertical, si a esto le colocamos 1, este 1 y este es el caso 2, es que en el caso número 2 uno tiene m por a igual a mg menos k por x más x0, porque lo que se va a estirar el resorte es x0 más x, y cuando uno resuelve esto, mx2 puntos igual a mg menos k por x menos k por x0,
Pero en el equilibrio, cuando la masa está acá detenida, es que el peso anula esto, es decir, eso no está, y uno llega exactamente a la misma ecuación, K partido por N por X igual 0, es decir, de acá el omega es la raíz de K partido por N, y el mismo caso del caso horizontal. ¿Ya? Por acá había una equivalencia, déjenme buscarlo, creo que ese que estaba en YouTube ahí. Equivalencia, movimiento circular uniforme con movimiento rectilíneo uniforme, no, con movimiento armónico simple. Si no lo encuentro, lo busco por otro lado, pero era eso. ¿Ya? Yo les decía que existe una similitud entre la rapidez o velocidad angular con la frecuencia angular omega. Y esto es como lo extraño, en el sentido de que hay una pelota que está en un movimiento circular uniforme, que usted sabe de que en el movimiento rectilíneo la rapidez es la distancia partido por el tiempo, pero la rapidez angular es la distancia partido por el tiempo, donde en una vuelta completa el ángulo que describe es 2pi y el tiempo asociado es el tiempo que demora en dar una vuelta completa que corresponde al periodo de oscilación. Y yo les decía que si nosotros nos fijamos a partir de ahí, un cuarto de vuelta, media vuelta, 3/4 de vuelta, una vuelta completa. Pero esto hizo un cuarto de oscilación, otro cuarto de oscilación, un cuarto de oscilación más otro cuarto. O sea, el periodo de rotación, ¿cómo es con el periodo de oscilación? Lo mismo, el tiempo que demora la pelota en dar la vuelta completa es el mismo tiempo que demora el oscilador proyectándolo a través de un diámetro en el movimiento armónico simple. La frecuencia de rotación tiene su equivalente a la frecuencia de oscilación, de manera tal que si la pelota da 1,37 vueltas por segundo, significa que la pelotita en el resorte va a describir 1,37 oscilaciones por segundo. Y si en el movimiento circular entendemos que la rapidez angular es la distancia partida por el tiempo, también acá existe una frecuencia, y no rapidez angular, una frecuencia angular, que el omega por ahí está, tiene que corresponder aquí a 2pi partido por el periodo. Entonces, en el resumen, en el movimiento oscilatorio, existe un periodo de oscilación, una frecuencia de oscilación y una frecuencia angular de oscilación, donde la única forma de agarrarse de estas cosas es que uno dirá, chuta, pero ¿por qué ese omega tiene unidades de radianes partido por segundo? Oye, si esta cuestión no está haciendo ninguna rotación, pues se fijan, pero lo que corresponde es que lo que usted vio aquí, esa es la función seno y la función coseno. Y la función seno bien la función coseno, el paréntesis de la función coseno o seno tiene que estar en radianes. Y como el tiempo está en segundo, lo que se mueve esta cosa tiene que ser los radianes partido por segundo, y es por eso que cuando yo vi aquí lo relacionado con los contenidos, una vez que ya habíamos visto eso, es que en el movimiento armónico simple la posición del oscilador se escribe como A coseno de omega t más alfa. ¿Se fija? En la función coseno, esta cosa tiene unidades de radianes, y el omega tiene precisamente la unidad de radianes partido por segundo, tal que cuando lo multiplico el tiempo en segundo, me da precisamente en radianes. Si bien el omega es 2pi por la frecuencia, o el omega es 2pi partido por el periodo, es típico dejarlo en términos de omega, pero esa es la única como conclusión que yo les puedo sacar para que se entienda esta cuestión que uno dice si esto no es en ningún caso un movimiento rotacional, ¿ya? Pero sí que hay una equivalencia, una similitud, ¿no es cierto?, que aparece en cualquier parte, como ahí en YouTube,
que ahí oscurecieron, ¿no es cierto?, la pieza, no sé, y le colocaron una luz estroboscópica o no sé, o una sombra que vaya a dar allá, en el sentido que la sombra está describiendo un movimiento oscilatorio, y es por eso que si bien existe una rapidez angular en un movimiento circular, aquí no hay ningún movimiento circular, pero atribuible porque el periodo de rotación tiene su equivalente al periodo de oscilación. Y en todo movimiento armónico simple es importante saber el periodo de oscilación. Que de aquí en adelante hablar de periodo, frecuencia, omega es la misma cuestión. Pero estos son segundos por oscilación o segundo, estos son oscilaciones por segundo, y esta cuestión que está acá sería radianes partido por segundo. ¿Ya? Eso es importante saberlo porque yo después colgué esto de un vibrador mecánico que yo tengo acá. Y yo le puse a este vibrador mecánico cualquier frecuencia y esta cosa hacía como culebra. De repente la enganchaba, la desenganchaba, pero cuando le puse la frecuencia de 1.3768, hice sintonizar la frecuencia del agente externo con la frecuencia natural de oscilación de esta cosa y esto entró en resonancia, tal que la amplitud creció a valor infinito y se rompió. Entonces el fenómeno de la resonancia es cuando la frecuencia del agente externo calza con la frecuencia natural de oscilación del sistema, ¿ya? No es que exista solamente sistemas masa-resorte horizontal y vertical. Yo por ahí hice un ejercicio donde habían 2 o 3 resortes en serie, en paralelo, no sé si acaso recuerdan que era el problema 2, hay enunciados asociados de estas cuestiones, ¿ya? Yo, por ejemplo, en algún certamen he preguntado esto. Hay un resorte aquí con una polea, esto da una cuerda al suelo, de aquí a lo que es una masa. Entonces, para generar oscilaciones, yo tengo que tirarlo para abajo y esto comienza a oscilar. Tengo que construir ¿qué cosa? Tengo que construir x2 puntos más una constante por x igual 0 y este término va a ser el omega al cuadrado, tal que si tengo el omega, el periodo 2pi partido por omega. ¿Ya? Existen una infinidad de problemas asociados a construir la ecuación del movimiento armónico simple. Si yo digo ecuación, es usar la ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a m por a. ¿Ya? mg menos t igual a m por a. La tensión la asociamos con la constante elasticidad del resorte y queda algo así como x2 puntos más k partido por 4m por x igual 0 y el omega va a ser la raíz de k partido por 4m, porque aquí hay un resorte con esta tensión que se divide en 2 partes iguales, una cuestión así. ¿Ya? Pero como le digo, no es la intención de empezar a darle una lista de problemas asociados a fuerza para que usted construya sumatoria de fuerza igual a m por a y encuentre el omega asociado a estas cosas. Yo lo único que quiero es que usted entienda qué es lo que es el periodo de oscilación, qué es lo que es la frecuencia de oscilación y la frecuencia angular de oscilación, donde esto queda de la mano y justificado, que cuando yo hice 2pi partido por 0,7263, tuvo que haber dado casi clavado el valor de decir la raíz de 7,5 partido por 0,1 y después yo hice 2pi partido por ese valor y estos periodos calzaban. ¿Ya? No sé acaso recuerdan, tengo que haberlo hecho, porque por algo para mí era algo importante sacar el valor del K para luego de eso, después darme la pega de poder hacer la raíz correspondiente y que ustedes vean que si bien estos son los valores teóricos, bueno, también hay una parte, o sea, los valores experimentales, también hay una parte teórica que predice el valor de lo que sería lo que es el periodo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo estamos? Había una guía de ejercicio, ¿no es cierto?, donde yo hice el problema, creo que el problema partí con el problema número 4, luego de eso seguí con el problema número 3, terminé con el problema número 5, en términos de sacar la fase correspondiente, ¿ya? Que era cuando el oscilador venía de vuelta, porque decía
y se iba moviendo hacia la derecha. Partía aquí y el oscilador ya venía de vuelta, ¿ya? Y la fase estaba entre pi y 3 pi medio. Ya, pero si usted no leyó eso, estoy hablando chino, ¿ya? Pero para la gente que ahí le pegó una leída de esto, bueno, yo además les decía que por aquí estaba la solución, donde la gente que no vino, bueno, podía ver el problema 1, el problema 2, el problema 3, que era recortito, porque había que asociarlo en términos del K equivalente en serie y en paralelo. No sé si acaso recuerda que yo las puse así, en paralelo, se sumaba el K, pero en serie, 1 partido por el K equivalente era 1 partido por K1 más 1 partido por K2. Entonces, si yo nuevamente reviso aquí, ahí dice ley de Hooke, bueno, y yo calculé la constante de elasticidad, y por eso me acuerdo que una daba 7,5 y el otro daba 75. Cuando estaban en paralelo se sumaban los K, K1 más K2. Cuando estaban en serie daba un valor, ¿no es cierto? Bueno, diferente, ¿ya? Pero bueno, ahí estaban todos los valores asociados con el cálculo de esa constante de elasticidad, ¿ya? Igual el tema de las oscilaciones debiera continuar, ¿no es cierto?, con lo que es el péndulo simple. No sé acaso alguien le pegó una mirada de lo que yo subí del Serway, para que usted vea que también de la sumatoria de fuerza igual a m por a, ¿no es cierto?, se construye la ecuación θ 2 puntos más una constante por θ igual 0, y es por eso que si este término se pasa para la izquierda, el omega cuadrado es la raíz de g partido por L, ¿ya? Pero como le digo, bueno, si alguien le pegó la mirada y esas cosas, hay una aproximación que el seno de θ hasta ángulos de 10-15 grados se aproxima a θ, porque esta no es la ecuación del movimiento armónico simple. Cuando yo tengo una cuerda con una masa y la saco a la vertical, el periodo depende de la amplitud, pero para amplitud chiquitita hasta 10 grados, pasado a radianes, el seno de θ se puede aproximar al ángulo, y en ese caso sí que el periodo va a ser independiente de la amplitud. No sé acaso alguien revisó eso, lo pudo ver, analizar, ¿no es cierto? Pero el omega, acá en la Tierra, depende solamente del lado. Y el periodo, como usted sabe, como es 2pi partido por el omega, esto va a ser 2pi dividido por